Estimados alumnos de primero medio, les saludamos nuevamente en nombre de su profesora Natalie Jara y el propio Pedro Aguilar, esta vez para hacer la presentación del material de acompañamiento de la semana del 25 al 29 de mayo dentro de los materiales de el Plan Académico Remoto número 4. Bien, vamos a presentar es una guía que tiene la particularidad de obviamente estar conectada dentro del contexto de la unidad, debe decir unidad uno, aquí vamos a corregir, unidad uno, bien, de primero medio, que es la libertad como tema literario. El objetivo general es producir un cuento gótico a partir de orientaciones sobre las características de estilo de este tipo de narraciones. Por tanto, esta semana el principal desafío es la producción de un cuento gótico. ¿Qué es un cuento gótico? Bueno, este material no solamente les pide que ustedes construyan un cuento, sino que también va a orientarlos sobre qué es este género narrativo, a qué se refiere. Bien, para ello, en esta semana entonces una indicación general, te invitamos a conocer aspectos de la literatura del periodo romántico y el desarrollo de la llamada literatura gótica. Para resolver esto vas a necesitar tu libro, porque allí vamos a ver nosotros algunos materiales, y tu cuaderno para ir desarrollando los bosquejos de desarrollo de este cuento. Eventualmente, si dispones de conexión a internet, puedes ver el video de acompañamiento, que es este. Realiza todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, bien, que es el lugar donde mejor pueden registrar los ejercicios de la asignatura, registrando tu planificación de trabajo, los escritos en borrador y versión final del texto que deberás producir, agregando como título el nombre de la unidad, que en este caso es la libertad como tema literario, la fecha y el objetivo que está al inicio de esta guía, eh, al finalizar archivar este material, o sea, esta guía, si pueden imprimirla en su carpeta de lenguaje. Bien, para iniciar entonces tenemos aquí siempre un espacio dedicado a los links de videos. En esta primera parte va la dirección de este video que se está generando ahora, por eso está en blanco acá. Pero acá tenemos nosotros un pequeño video inicial de 8 minutos que se les pide que ustedes observen para orientar lo que vamos a revisar a continuación. Este video dura aproximadamente 15 minutos, me parece. Les comento para que vayan organizando sus tiempos. Y a partir de eso, se les pide que ustedes respondan dos preguntas. ¿Por qué crees que la literatura gótica sigue interesando a los lectores aún en la actualidad? Ya, este aún no lleva tilde porque este aún no se refiere a todavía, sino que a incluso. Bien. ¿Qué relación con el tema de la libertad y el romanticismo podrían tener historias como las de Drácula o Frankenstein? Bien, que son novelas referidas en este video, no lo voy a ver completo, pero para que ustedes sepan entonces es un video que está en YouTube y que entrega una descripción general de la novela gótica relacionada con el periodo romántico. Bien, entonces les dejo la invitación para que lo vean. 15 minutos con 13 segundos dura este video. Hola, ¿Ya? muy buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy vengo con un vídeo bastante especial porque vengo a hablaros de uno de mis géneros favoritos y es la narrativa gótica o la literatura gótica. En este vídeo quiero hacer dos cosas. La primera es explicaros un poco en qué consiste este género, dónde nació y bajo qué circunstancias. Y la segunda cosa es recomendaros algunas novelas que yo he leído y me han gustado mucho. Y creo que si tenéis interés por este género, os pica la curiosidad y no sabéis por dónde empezar, pueden ser buenas recomendaciones. Bueno, empezar diciendo que la literatura gótica nació a finales del siglo XVIII. Venimos de un siglo, el siglo XVIII, que se llama el siglo de las luces, porque la corriente artística de pensamiento que predomina es la ilustración. La ilustración se caracteriza porque los intelectuales pensaban que el objetivo máximo del individuo era conseguir el conocimiento a través de la razón, a través de la comprensión de forma objetiva de la realidad. De esta manera se llegaría a vencer la tiranía que
pensamiento de repente llega un grupo de personas y dice, vale, no, ahora nosotros, fuera la ilustración, y nosotros queremos hacer algo totalmente distinto, nosotros pensamos algo totalmente distinto, y es donde nace el romanticismo, ¿no? Que el romanticismo pues es todo lo contrario de la ilustración. El romanticismo se centra en los pensamientos, en los sentimientos, en las... Bien, entonces la idea es que ustedes observen el video completo y puedan entonces tener una visión general del periodo romántico y de las historias del periodo gótico, que también son explicadas algunas características allí en este video, por tanto les invito a verlo completo. Bien, avanzando luego en esta guía, entonces con el video ustedes ya responden estas preguntas en su cuaderno. Al avanzar nos encontramos nuevamente con dos videos muy breves que esperamos que ustedes vean también, y son dos videos que están conectados con ya entrando en el tema del género gótico. Bien, el primer video nos muestra la historia, me parece que es la de Frankenstein, ya una especie, ¿no? Un resumen de esta historia. En el Draw My Life de hoy te traemos resumida la primera novela de ficción de la historia, Frankenstein, escrita en 1818 por una mujer adelantada a su tiempo, Mary Shelley. El doctor Víctor Frankenstein comienza este insólito relato hablando de su vida. Nacido en el seno de una familia rica, siempre estuvo interesado en la medicina y en los límites entre la vida y la muerte. Por este motivo, se instala en Ingolstadt, al sur de Alemania, donde se consagra a investigar los procesos de corrupción del cuerpo humano tras su fallecimiento. Tras años de investigación, Víctor siente que ha llegado el momento, largo tiempo acariciado, de devolver un cadáver a la vida. Si consigue llevar a cabo el reto, la humanidad estará un paso más cerca de la inmortalidad. Y fue así como, violando los límites de la naturaleza humana, consiguió crear al monstruo. Su primer éxito científico, un engendro con vida propia que se movía con torpeza y que había renacido de entre los muertos. Pese al éxito, una vez que el doctor ve al engendro que tiene delante, siente una gran repulsión, por lo que abandona despavorido su laboratorio de Ingolstadt y vuelve a Ginebra con su familia. Los años pasaron y poco a poco Víctor se fue olvidando de su macabra creación. Hasta que un día, mientras se encontraba disfrutando de un paseo por la montaña, apareció ante él, detrás de unos riscos, una criatura grande y deforme. Pronto reconoció en ella al monstruo fruto de sus experimentos en... Bien, hasta allí. La idea es que ustedes vean el video completo y puedan entonces entender de manera general de qué trata esta historia, ¿ya? Y el otro video habla sobre la historia de Drácula, bien, también dentro del marco de esta literatura gótica. Me pellizqué en el brazo para asegurarme de que no estaba soñando. Todo parecía una horrible pesadilla y esperaba despertar de pronto en mi casa después de una larga noche de trabajo. Pero no, estaba despierto y solo frente a un sombrío castillo en medio de los Cárpatos, y lo único que podía hacer era rezar porque llegase el amanecer. De pronto escuché unos pesados pasos que se acercaban tras la gran puerta y el chirrido de unos cerrojos metálicos que hacía tiempo que no se usaban. La inmensa entrada se abrió y apareció un hombre alto, ya viejo, con un largo bigote blanco. Vestía de negro de la cabeza a los pies, sin ningún ápice de color en su ropa. El anciano se dirigió a mí en un excelente inglés, pero con acento extraño. Bienvenido a mi casa. Entre con libertad y por su propia voluntad. Al pasar el umbral, estrechó mi mano con una fuerza que me hizo retroceder. Estaba fría como el hielo, parecía más la mano de un muerto que de un hombre vivo. ¿El conde Drácula?, pregunté, y él se inclinó cortésmente. Pase, señor Harker. Ya es tarde y mis sirvientes están durmiendo. Deje que le ayude con el equipaje. Atravesamos un largo corredor y unas grandes escaleras de caracol sobre un piso de piedra que hacía resonar fuertemente nuestras pisadas. Llegamos a un dormitorio calentado por una chimenea y un gran fuego que lanzaba destelleante. Bien, hasta ahí entonces la idea es que ustedes vean obviamente el video completo, no son muy extensos, y que a partir de esta visualización pueden responder estas tres preguntas. ¿Qué situación motiva la creación de Frankenstein? Se explica en la historia, ¿no?
¿Cuál es el origen del apodo de El Empalador atribuido a Drácula? Se explica en el video también. ¿Y qué características en común tienen ambas historias? Aquí ya hay que establecer entonces una relación entre las dos historias que no está explícito obviamente, sino que aquí ya tienen que hacer ustedes una interpretación. Bien, de las tres es la pregunta más compleja, espero yo que puedan desarrollarla, ¿ya? Y que los va a adentrar en la temática del arte gótico. Y aquí aparece entonces, viene una parte de contenido, que yo espero que ustedes lean con atención. Voy a leer entonces para poder guiar la materia. En el último tercio del siglo XVIII surge en Inglaterra una nueva corriente que pondrá los conocimientos del próximo romanticismo. Esto es el gótico. Historias que incluyen elementos mágicos, fantasmales y de terror, poniendo en tela de juicio lo que es real y lo que no. Situación que es totalmente novedosa para esa época. En el siglo XVIII, conocido como el de la Ilustración, como se explicaba en el video, el hombre creía que era capaz de explicarlo todo mediante la razón. La literatura de estos años está plagada de ensayos filosóficos y de novelas de costumbres que reflejan la realidad, es decir, la literatura tiende a expresar la realidad tal como es. Desde allí entonces se desarrolló el realismo. Sin embargo, en el último tercio del siglo surge en Inglaterra una nueva corriente que pondrá los cimientos, es decir, las bases del próximo romanticismo. Este es el gótico, historias que incluyen elementos, como decíamos, fantasmales. En términos estrictos, el gótico se extendió desde 1765 hasta 1820 aproximadamente, aunque casi todos los autores del romanticismo del siglo XIX volvieron su mirada hacia él, inspirando algunas de sus obras más famosas. El goticismo decayó a finales del siglo XIX con la irrupción del positivismo, que promulgaba una explicación científica para todo. Es decir, nuevamente se sobrepone la razón sobre lo emocional. Bien, ¿por qué gótico? Ya aquí viene una explicación de por qué se le llama gótico. El adjetivo gótico se ocupa porque muchas de las historias se enmarcan en la época medieval, o bien la acción tenía lugar en un castillo, mansión o abadía de este estilo arquitectónico. Bien, lo intrincado de estos, llenos de pasadizos, huecos oscuros y habitaciones deshabitadas, se prestaba a crear ambientes inquietantes. Las características de este género son las que están aquí, que es importante que las lean y reconozcan todas porque, como ya comentábamos, la actividad semanal consiste en crear un cuento gótico. Entonces deberán intentar incorporar estos rasgos a la creación que ustedes van a producir. Las locaciones góticas son fundamentalmente bosques, bosques sombríos, mazmorras, granjas abandonadas, calles oscuras, casonas vacías. Y si lo ponemos en el escenario actual, podría ser una morgue, un hospital abandonado, por ejemplo, pasillos oscuros de un gran edificio. Bien, la aparición de cadáveres, espectros, muertos vivientes y otros elementos sobrenaturales. Bien, objetos que se mueven sin explicación, por ejemplo. Viaje en el tiempo o el espacio también es una característica. Bien, el mundo de los sueños y las pesadillas, esta dualidad o esta confusión entre estos dos mundos también es una característica. Marco espacial y temporal suelen ser épocas pasadas o inexistentes que alejan al lector del presente. Muchas veces entonces se habla, los ambientes entonces son de épocas muy lejanas, generalmente inspiradas también en las épocas en que se desarrolló este mismo arte gótico en el siglo XVIII. Personajes dominados por sus pasiones, ya inteligentes y enigmáticos, como el propio doctor Víctor Frankenstein, por ejemplo, siempre atractivos o que tienen cierto carisma y que generan interés en los demás, como también ocurría con el conde Drácula. Habitualmente aparece un noble malvado que simboliza el peligro y una doncella inocente perseguida por él. También es una característica que podría incorporarse. En contrapunto, el héroe valeroso, también de alto linaje, que intentará salvarla del terror. El amor también es un rasgo imprescindible. Recuerden que esto está dentro del marco del romanticismo, por tanto, el amor tiene mucha trascendencia, pese a que
no necesariamente la historia amorosa es el núcleo de atención de la historia, sino que va como telón de fondo, ¿bien? Cuando hablamos de romanticismo no necesariamente que es una historia de amor de pareja, el romanticismo tiene que ver con otras características también, por ejemplo, con la búsqueda de la libertad, con el deseo de independencia, con el intentar concretar sueños personales o ambiciones, y eso lo pone al personaje muchas veces en contra de una serie de obstáculos que intenta sortear. Bien, los protagonistas suelen tener nombres extranjeros muy rimbombantes, elementos escenográficos llamativos, luces y sombras, goznes o bisagras ya chirriantes, manuscritos ocultos, ruido extraño, animales exóticos. Bien, todas estas son características del arte gótico. Ahora bien, no necesariamente todas deben estar incluidas en un cuento, sino que algunas de ellas, quizá las más importantes, estas del ambiente, ¿no es cierto?, y de ciertas características de los personajes. Bien, continuando con ello, esto es materia, por tanto esto hay que leer, aquí no hay una actividad más que leer y entender. Completa tu aprendizaje sobre este tema leyendo las páginas 268 del texto de estudio, donde aparece contenido sobre narrativa del romanticismo, y la página 280, donde aparece contexto histórico del romanticismo, 281, características de la narrativa del romanticismo. Si ustedes leen todo eso, entonces ya van a tener un panorama general mucho más profundo y completo para poder ir a la actividad de producción de su cuento gótico. Dice después, ya en el desarrollo, crea un cuento gótico. Para ello organiza tu escritura desde la planificación, escritura y edición del texto, apoyándote en los pasos para escribir un cuento dados en el texto de estudio en las páginas 50 a 61. Entonces también hay que ocupar el texto para poder orientarse. Escribe un bosquejo del cuento determinando aspectos como el lugar donde se va a desarrollar el relato. Piensa en cuál es el escenario que vas a desarrollarlo. ¿Va a ser un castillo, una iglesia, un hospital abandonado? ¿Cuál va a ser la temática central? ¿Cuál va a ser el conflicto? ¿Cuál es aquí la lucha de personajes que va a desarrollarse? ¿Quién quiere conseguir algo y cuál va a ser el impedimento, dicho de otra manera? ¿Quién va a ser el narrador? ¿Vas a narrar desde dentro de la historia o desde afuera? Bien, puede ser el narrador en primera persona, bien, o un narrador omnisciente. ¿Quiénes serán los personajes? Eso es bueno determinarlo previamente. Puedes guiarte usando la tabla de diseño de un cuento dada en el texto de estudio que está en la página 60, y aquí muestro yo una parte de él, ¿ya? Para continuar, cuando ya tienen ustedes determinado todo eso, se les sugiere hacer las revisiones necesarias y considerar ciertos aspectos formales del texto final y su presentación. Se presenta en letra Arial 12, hoja tamaño carta, espacio 1,5, extensión mínima 1 página y máximo 3 páginas. Bien, el uso de ilustraciones, de dibujos, es voluntario, no es obligatorio. Bien, a aquellos que les guste dibujar, bueno, no va a ser complejo incorporar y quizá con gusto lo van a incluir. No olvidar poner un título. A veces se nos olvidan elementos tan importantes que no podrían excluirse. Un título debe tener este cuento. Plazo de entrega es el viernes 29 de mayo vía correo, ¿ya? Cuando tengas la versión final de tu cuento, haz una revisión antes de la entrega, evaluando el escrito mediante la tabla que se presenta a continuación. Es decir, cada uno de ustedes puede evaluar su cuento antes de entregarlo, fijándose si cumple con estos aspectos. Por ejemplo, mi cuento presenta una atmósfera de suspenso a lo largo de todo el relato. En mi cuento ocurren hechos sobrenaturales que no se pueden explicar. Mi cuento presenta personajes cuyas acciones son movidas por la locura o el miedo. Bueno, son características del género gótico que debieran estar aquí. Ya, hablamos de una evaluación formativa, por tanto no es con nota. Bien. Y el cuento se entrega vía correo, como ya decíamos, el día 29 de mayo, que está marcado aquí en el calendario. Ese es el plazo de entrega, puede entregarse antes. Ahora, puede trabajarse esto de manera grupal,
Ya esto creo que me faltó agregarlo en la guía, no creo que no lo digo en ninguna parte, ya lo voy a agregar. Entonces es una actividad que puede desarrollarse de manera individual o en grupos hasta 4 estudiantes, si da la posibilidad de que ustedes pues puedan comunicarse y hacer una entrega única. Obviamente cuando lo entreguen así deben ir los nombres de todos los autores. Bien, muchachos, esa es la explicación general que debía entregar. Espero que sea provechosa la semana y que puedan avanzar y sorprendernos con estos cuentos góticos. Nos vemos, que estén muy bien.